Pues nada, hoy quiero compartir contigo el decálogo de buenas noticias respecto al coronavirus. 10 cosas positivas que no debemos ni podemos pasar por alto. La primera es que, 8 de cada 10 casos son leves o asintomáticos. O sea, la gente prácticamente ni se llega a enterar de que están contagiados, de que están enfermos. Y en estos 8 de cada 10 casos el tratamiento por final es quedarte en casita, tomar paracetamol, lavarte muy bien las manos, lavar las cosas con agua y lejía y mantener una distancia prudencial de 2 o 3 metros para no contagiar las cosas. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de grandes remedios, ni cloroquina, ni antirretrovirales, ni nada de eso. En 8 de cada 10 casos, paracetamol, mimito y quedarnos en casa. Segunda buena noticia es que solo una minoría pues termina precisando el ingreso en el hospital, en torno al 14%, y el 6% suele terminar necesitando un ingreso en UCI. Son casos complicados, ¿vale? Pero bueno, si leemos esto, el 14% en el hospital, 6% en la UCI, decimos que el 80% de la gente que tiene contacto con el coronavirus o contagio con el coronavirus se va a quedar en casa, salvo que seas Carmen Calvo, que va a ir a la mínima al hospital privado y te va a quedar ingresado. Tercer punto, se habla, es verdad, de las muertes en ancianos, que es verdad que la enfermedad se ceba especialmente, la gran mayoría de muertes, por desgracia, están siendo en estos grupos de edades, pero esto no quiere decir que todas las personas mayores que se contagian con coronavirus vayan a morir. De hecho, más del 50% de los casos en personas mayores pues curan sin más, ¿vale? En la franja entre 70 y 79 años la letalidad se ha visto que es en torno al 5,2%, pero es verdad que en personas mayores de 80 años la letalidad es mayor y en torno al 17% de las personas mayores de 80 años que tienen un coronavirus positivo terminan falleciendo. Por eso las terribles consecuencias que sobre todo están dándose en las residencias de ancianos. Pero es importante recalcar que si una persona mayor tiene el coronavirus positivo, no quiere decir que esté firmando su defunción, ¿vale? Porque ya te digo, más del 50% de los casos se curan sin ningún tipo de consecuencia, ¿vale? Luego también hemos dicho ya, vamos por el tercero, el cuarto punto, es que el calor parece que disminuye la malignidad o el poder, por así decirlo, del coronavirus, ¿no? Y esto pues, a mí me hace pensar que el coronavirus, como la gripe y demás, pues al final va a ser un virus estacional que pasado unas semanas por las condiciones climatológicas en las que nos vamos a encontrar, al final va a ir perdiendo fuerza y va a dejar de dar la lata. Nos va a dar un respiro, aunque seguramente en próximos años, en próximas estaciones invernales, condiciones climatológicas propicias, pues va a volver a dar la cara. Pero la lógica hace pensar que en próximas apariciones el virus pues, habrá cambiado, habrá mutado, se irá atenuando poco a poco y además pues ya tendremos mucho las defensas hechas porque hemos estado en contacto con el virus y seguramente pues ya haya vacunas para las personas, los grupos de riesgo, pues hacer especial hincapié y hacer una campaña vacunacional y protegerlos para prevenir el máximo número de muertes que por desgracia en la primera crisis de una epidemia, de una pandemia, pues al ser algo nuevo, pues no estamos preparados para enfrentarnos a ella. Quinto caso, y es que casi todos los niños que entran en contacto, que tienen el coronavirus, pues no tienen apenas sintomatología, no están decaídos, no tienen fiebre y demás, ¿vale? Eso es una buena señal, porque los niños no se complica esta infección, pero mucho ojo, porque si los abuelos, los padres están trabajando y los abuelos son los que cuidan a los niños, si los niños tienen contagio por coronavirus, se lo van a pasar a los abuelos, que los abuelos sí son un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, buena noticia, que los niños no suelen complicarse, ni enfermar, ni ponerse malitos, pero ojo, que sí tienen poder para contagiar. Además, los niños pues son muy mocosos, muy besucones, están todo el día llorando, tocándose la cara, y la probabilidad de entrar en contacto, de tocar cosas y de propagar el virus es mayor. Luego, el sexto punto es que las cifras son un poco relativas, ¿vale? Como vengo diciendo en los vídeos, las cifras de ingresos en UCI, de ingresos hospitalarios y sobre todo de muertes sí se saben, ¿vale? Porque son datos oficiales, pero las cifras de personas contagiadas no las sabemos porque hay muchos casos posibles o sospechosos o incluso asintomáticos o tan leves que la gente no relaciona que puede ser un coronavirus,
que no se están haciendo muestras, ¿vale? Entonces, bueno, eso quiere decir que es grave porque hay muchos casos y por probabilidad y demás, más casos, pues habrá más complicaciones, más ingresos en UCI y más muertes, pero que la letalidad del virus, pues no es tan fiero en principio como de entrada podemos pensar, porque ya te digo, hay un infradiagnóstico muy grande. Otra cosa es que estamos estos días recibiendo muchísima información por el teléfono, ¿vale? Y seguramente todos hayamos recibido radiografías feísimas con neumonía en los dos pulmones, con fibrosis. Esto afortunadamente ocurre en muy poquitos casos, ¿vale? Aunque todos los días recibamos muchas imágenes o mucha información de los casos que se complican, de los casos que evolucionan mal y de los casos que finalmente mueren, la realidad es que esto ocurre en el menor de los casos. 8 de cada 10 pues no van a dar síntomas muy leves, van a tener, ni le van a hacer radiografía, pero si tienen radiografía son completamente normales. Entonces la normalidad es que la cosa vaya bien. Si estamos sobreintoxicados con información de que solo nos llega y recibimos y compartimos lo malo, el estado de histeria, de caos y demás, pues va a más, ¿vale? Pero bueno, 8 de cada 10 evoluciona bien, que eso es una buena noticia, que no quiere decir que haya que quitarle importancia y que no haya que estar pendiente a la infección por coronavirus. Otro punto, que es el octavo y el antepenúltimo, es que ya nos queda un día menos de confinamiento y ya nos tenemos un día más hecho para ganar a esta primera epidemia, que es la más importante, ¿vale? Estamos más cerca de conseguirlo, aunque parezca que todavía queda bastante, pero ya queda un día menos, así que no podemos desistir, ¿vale? Mucho ánimo y para adelante. Noveno punto, es que te quiero dar las gracias por tu esfuerzo, sobre todo a las pequeñas empresas, ¿vale? Los autónomos, las empresas pequeñas familiares, que desde el minuto cero han cerrado sus negocios, han dejado de recibir ingresos y siguen al pie del cañón y encima todos los días a las 8 salen a aplaudir, las 8 a las 7 en Canarias salen a aplaudirnos a las personas que estamos dando la cara frente a esta infección. Pero vosotros y vosotras sois tanto héroes como nosotros porque habéis antepuesto vuestra economía familiar y vuestras necesidades personales por frenar la curva y parar esta infección. Así que mi aplauso y mi reconocimiento para todos vosotros, para ti y para ti y para ti. Y el 10º y último punto, que lo digo siempre, es que te quedes en casa, por favor. Estos días, como he dicho, cifras que son bastante alarmistas, que muchos casos nuevos, se están haciendo más test, por lo tanto hay muchos más contagios. Las cifras de muerte, al haber más contagios, son mayores. Era dentro de lo previsible, como digo siempre. El efecto positivo del quedarnos en casa se verá seguramente a partir de la próxima semana. Así que es muy importante mantenerlo a rajatabla, tomárnoslo en serio, porque, como siempre digo, tú eres parte del tratamiento y tú serás la vacuna para esta primera crisis del coronavirus, ¿vale? Para la del año que viene vamos a estar más preparados, vamos a estar más capacitados y va a ser la cosa mucho más llevadera. Pero nada, este es el decálogo de buenas noticias que quiero compartir hoy con todos vosotros y vosotras para que veáis que todo no son cosas negativas respecto al coronavirus. Vamos, muchas gracias, podemos, seguimos, venga.